buenas tardes. Madre mía, está lleno, chicos. Qué público tan listo, venir a verles. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por venir a Serializados. Gracias a los compañeros del festival que cada año se montan un pedazo de festival con muy pocos recursos, me consta. Pese a que tenemos patrocinadores. Bob. Popitas. Es que tenía que decirlo, perdón. Bueno, pocas veces habréis visto en un escenario tanto talento, tan genuino y tan diverso. Estoy segura que vais a salir de aquí siendo más sabios y más felices, porque estos tipos son excepcionales. Y a mí me gustaría, hemos hablado con los organizadores, me gustaría que fuera una charla entretenida y desenfadada y que pudierais preguntar lo que quisierais e interrumpirnos si hace falta. Agradeceríamos todos, yo la primera, que fueran preguntas y no reflexiones sobre el panorama audiovisual contemporáneo en distintos lugares de Europa, que es una cosa que está muy bien para vuestras tesis doctorales, pero no es el lugar en el que se tiene que hacer. Así que vamos a divertirnos, vamos a aprender cosas nuevas con estos señores que saben de ficción un montón y saben escribir. Los otros dos también, ¿eh? Nosotros sabemos leer, ¿no? Saben escribir, son generosos para compartir su talento y su capacidad para crear y saben hacerlo además a 3, a 4 manos, que es una cosa que no todo el mundo sabe hacer. Entonces, yo creo que empieces tú, Enric, para quitarte presión. Venga. Enric Pardo, todos le conocéis, es un guionista experimentado y además hace las series con Berto y ha sido coordinador de guión de Maricón Perdido. Pero además de eso, es el único de aquí que no narra sus propias historias. Ahora me contarás si es porque no tienes nada interesante que contar o porque ya están ellos para... Más bien lo primero, ¿eh? Más bien que hay como, para mí, creo que la autoficción o narrarse a uno mismo necesita 2 cosas básicas, que es uno, que tengas material interesante que contar, y mi vida es bastante ¿Gris? Bastante gris. La vida de un escritor, es verdad, la vida de un escritor o de un guionista es muy rutinaria, una vida muy ordinaria, muy gris, de levantarte por la mañana, escribir, hacer reuniones. Lo más divertido que te pasa es ir al súper a comprar el lenguado y volver a casa y cocinarlo. Sí que es gris, sí. Es muy gris. ¿Pero tú dirías que es más gris o menos que, por ejemplo, la de Arturo Pérez Reverte, que también es escritor? Bueno, ¿No? Por situarme. También es Enric. escritor, ¿no? Sí. Sí, no. Tú eres de Castellón Sí, y él es sí, de sí. Cartagena. No sé, este hombre ha hecho muchas cosas y ha viajado mucho. Yo no he viajado tanto como Arturo Pérez Reverte. En eso, Arturo no Pérez tiene Reverte su edad tampoco. me gana. No tengo su edad. Y la otra cosa que creo que es importante para narrarse a uno mismo y que tanto Bob como Berto lo tienen es tener una voz propia. Y tanto lo uno como el otro yo creo que estoy todavía en construcción y no tengo ese interés de momento de contar mi vida. No sé si te he respondido. Sí, o me he liado con Arturo Pérez Reverte. No, me queda claro que tienes una vida gris, que no tienes voz propia, pero que sabes escribir y ponerte a las órdenes de tipos que sí que tienen voz propia. ¿Berto? Yo discrepo un poco de lo que dice Enric, ¿no? Porque yo creo que sí que tiene una voz propia y además él ha escrito novelas y cuando escribe sí que introduce muchos elementos de su propia experiencia siempre. Creo que lo de considerar que tienes una vida gris a veces puede ser incluso una barrera para no querer hacerlo, pero yo creo que soy un ejemplo, por ejemplo, en mi caso concreto, con Mira lo que has hecho, de querer narrar una historia que a priori no tiene los elementos, por decirlo de alguna manera, pirotécnicos como para merecer ser narrada. Precisamente nosotros quisimos narrar en Mira lo que has hecho una vida un poco anodina o convencional, en la crianza de unos hijos, centrándonos más en el día a día que enfocando el hecho de que yo trabajara en televisión o fuera un personaje famoso.
Quiero decir, yo creo que es más importante en lo de narrarse a uno mismo la voz propia o el querer contar desde una determinada perspectiva lo que sea, y no tanto porque no todos somos Jorge Sanz. Entonces, si tú tienes una vida como la de ese señor, evidentemente la puedes querer contar, pero en su caso, por ejemplo, por utilizar este caso concreto, ni siquiera fue él el que decidió hacerlo, fue David Trueba y fue otro creador con una voz propia, ¿no? Por matizar simplemente lo de Enric y por engrandecer un poco su figura. Su también. figura. Un aplauso Porque él para es muy Enric Pardo, vamos a modesto. aplaudirle. Bueno, lo que está claro es que Enric tiene algo especial cuando Berto le pide que escriba con él y con Rafael tu primera serie, y ahora estáis embarcados en la segunda, y cuando Bob, en su primera apuesta de ficción televisiva, decide que Berto le ayude como productor ejecutivo y Enric esté con él de coordinador de guión. ¿Sí? Sí, para mí era muy importante la figura de los dos. Primero la de Berto, porque había visto Mira lo que has hecho, es una serie que me encanta, soy amigo de Berto, he aprendido mucho de él durante mucho tiempo y creo que es feo que lo diga con él aquí delante, pero es de las personas más inteligentes y con mejor criterio del mundo, y además Y además soy con famoso buena por ello. y además con buena educación. Y eso es Además, muy ¿qué? Perdona, ¿qué has dicho? Soy conocido por ello. O sea, cuando la gente ve por la calle y dice, mira, el inteligente del criterio. Exacto. Me pasa a menudo. Ya me encargo yo de contárselo al mundo, no te preocupes. Entonces, para mí era muy importante que estuviera Berto ahí como sparring, como alguien que me dijera si lo que estaba en mi cabeza podía ser una serie o simplemente era una mala digestión. Y por otro lado estaba Enric. Yo había escrito novelas, había escrito ensayos, había escrito mis propios guiones para tele, pero nunca había escrito guiones de ficción. Entonces no tenía ni el oficio. Es decir, Enric lo primero que me enseña es con qué programa se escribe el guión. Es más, me dice cómo bajármelo gratis. Que esto nunca se agradece lo suficiente, el rollo piratilla. Entonces, y para mí fue una cosa muy bonita porque yo estaba escribiendo solo, pero no estaba escribiendo solo. Yo tenía a Enric, que era mi primer filtro, mi primer espejo, y yo me atrevía a mucho más de lo que me hubiera atrevido si hubiera ido directamente con esos guiones a la cadena. Entonces el proceso era que yo escribía, yo me lanzaba y Enric me decía, pues está guay, o mira a ver si esto lo puedes cambiar de orden, de una forma nada invasiva, muy cariñosa y con alguien que tiene oficio, pero que no te impone el oficio, es decir, que entiende que el oficio se usa para según qué cosas, que no todo se puede contar de la misma manera y que lo que yo estaba contando era una cosa un poquito marciana que yo creo que nos ha beneficiado, es decir, una de las grandes ventajas de contar algo de una manera en la que nadie lo ha contado antes en televisión es que el algoritmo no funciona. O sea, el algoritmo solo se puede aplicar a cosas que ya se han hecho y que se van a replicar. Pero el algoritmo para algo como Maricón Perdido, como Mira lo que has hecho incluso, no te funciona porque estás probando cosas nuevas. Y entonces la maravilla de tener ahí a Enric y a Berto era saber que yo podía ir mucho más lejos, atreverme a algo mucho más disparatado y que me dijeran, mira, ¿dónde vas? Recula. O, oye, pues esto que has hecho, sigue para adelante. Entonces hay una parte súper importante y es que es la primera vez que no escribía solo. Entonces nunca podré estar, o sea, yo ya no quiero hacer nada donde no estén Berto y Enric, en general, en mi vida. O sea, caca, pajas, lo que sea, tienen que estar ellos. Esa es la parte más difícil del trabajo. No, ahora hablaremos porque quiero que nos contéis esa historia de escribir en común, ¿no? Que a mí es una experiencia que me resulta muy interesante. Pero tú decías, Bob, hablando un día, decías, no, porque yo quería que Berto y Enrique estuvieran, entre otras cosas, para no caer, porque quería que si estaba escribiendo un guión ñoño o un guión estúpido, o flagelador, me lo dijeran, ¿no? Y yo quiero saber eso, cómo se detecta. Es decir, es autoficción, por tanto es su historia. ¿Hay determinados trucos a la hora de crear algo, escribir algo de una determinada manera para no caer en eso? Porque es tan fácil que vemos, no citaré ejemplos. Cita ejemplos. No. La gente ha venido aquí a ver sangre. No he venido aquí a hacer amigos. Todos tenemos ejemplos de series autoficción, que son ñoñas, que son cursis, que son estúpidas. Todos las tenéis en la cabeza. Yo quiero saber cómo son esos trucos para no caer en eso, cuando es una historia que te viene ya, ¿no? No es un truco, es casi de piel.
no es algo técnico. Cada historia o cada narración conlleva un concepto, lo que entra dentro y lo que queda fuera, y de alguna manera cuando empiezas a leerlo, empiezas a darte cuenta del material, lo que es sustrato, el núcleo central de la historia y lo que está fuera de tono. Y con Bob pasaba muy poco que algo estuviera fuera de tono, ¿eh? Era siempre un material que... No, con Berto no. No, con Berto es que nos costó mucho encontrar el tono. Lo que más nos costó fue... Es distinto. Yo no había escrito nunca una serie, no había escrito nunca una ficción, entonces lo que hice fue reunirme de gente que supiera cómo se hacía. Entonces yo conté con Rafael, que es mi amigo y guionista de toda la vida, con el que lo he escrito todo desde siempre, pero que hemos escrito gags para televisión, monólogos para teatro y bueno, este tipo de cosas que son, digamos, más ligeras, ¿no? Personajes más unidimensionales. Y yo sabía que él tenía muy clara la estructura del gag, que la comedia, donde no llegara él, me iba a estar suministrando material siempre. Y luego Enric era clave porque es que él, todo lo que yo no supiera en cuanto a estructura de guión, en cuanto a cómo se debe hacer para que la narración funcione, avance, sabía que con él lo iba a tener. Entonces, cuando nosotros, todos los procesos de escritura que hemos hecho juntos, que son principalmente en la primera temporada de Mira lo que has hecho, que es la que más nos cuesta porque buscamos la serie, pese a yo saber... Yo sé lo que quiero contar, pero lo voy sabiendo a medida que voy escribiendo. No fue una iluminación, no me levanté un día con un rayo de luz y dije, lo tengo, sino que lo fui descubriendo de su mano y de la mano de Rafael, los tres como equipo. Entonces siempre tenemos procesos de escritura muy de reescribir, muy de encontrar y de buscar juntos los tres. Es verdad que yo he ido asumiendo el papel de líder del equipo cada vez más, pero sigue funcionando como un equipo que va rebotando ideas continuamente. Es distinto a cómo ha trabajado Bob. Bob nos ha tenido un poco como unas redes de seguridad que a él le han funcionado muy bien, pero realmente él ha escrito las series solo y poca cosa le hemos ayudado. Claro, realmente. En tu caso, Bob, claro, la serie de Maricón Perdido es una historia menos luminosa o menos convencional, que decía Berto, que la de Mira lo que has hecho, es una historia tuya, profunda, con sombras, etc. Pero a mí me gustaría saber cuándo empieza eso en la cabeza de los dos. Es decir, ¿en qué momento uno piensa, tengo esta historia propia y la puedo trasladar a la ficción? La puedo llevar porque es interesante, porque creo que de aquí puede salir algo... En el momento en el que me ofrecen dinero. Y a mí me ocurre una historia similar. A mí me llama TNT, Guille Farré y José Escaf, a los que siempre les estaré muy agradecido. Y después de una sección mía en el programa de Andreu, en Leitmotiv, me dicen, mira, vimos otro día este monólogo tuyo, esta sección, donde hablas de tu adolescencia en el pueblo, tal, y nos molaría mucho que tú que hicieras una serie sobre ti. Entonces, la primera conversación, yo les miré con cara de, pero estáis borrachas las dos, y yo no voy a hacer ninguna serie, pero ¿con quién he empatado yo para contar mi vida? Y me olvido. Pasa un mes y me vuelven a llamar y me dicen, oye, te invitamos a comer. Ahí ya palabras mayores, quiero decir, me vas a pagar la comida. Yo a la gente que me hace de comer o me paga la comida, le estoy eternamente agradecido. Entonces quedamos, me empiezan a contar lo que quieren, yo inevitablemente le había dado vueltas y en los postres les cuento el piloto. Yo ya estaba ahí súper engorilada, pero lo primero que les digo es, necesito tener a Berto, contarle a Berto si esto le interesa, y necesito tener también a alguien que me ayude con el guión. Hay una persona que para mí es, porque en un principio la serie se diseña como que yo voy a ser showrunner y voy a tener bajo mis pies a 3 guionistas. Y entonces yo esto se lo cuento a Isabel Coixet, que voy a hacer esto y tal, y Isabel me dice, ¿pero qué dices? Tú estás loca. O sea, tú estás harto de escribir, llevas 20, 30 años escribiendo, ¿tú para qué quieres guionistas si los vas a odiar? ¿Qué razón tenía?
Y entonces me dice, tú búscate un coordinador de guión, alguien con oficio que te ayude con esto. Y ahí es cuando aparece la figura de Enrique, a quien yo respeto un montón. Y entonces el proceso fue ir escribiendo, írselo pasando para que ellos me... Hubo un momento que tuve la sensación, voy a decir una cosa que es un poco ordinaria, pero era como... O sea, para mí ellos sobre todo eran mis primeros lectores. Pero mis primeros lectores, dos personas a las que admiraba profundamente como autores. Con lo cual era, imagínate, era como chupársela a un actor porno y que le pareciera bien. Entonces era un poco esa sensación, es decir, si a Berto y a Enrique como lectores, es decir, era un poco Sherezade con ellos, o sea, yo les iba pasando los capítulos para que ellos se quedaran fascinados y no me cortaran la cabeza esa noche, ¿no?, en el harén. Y entonces fue ese todo el proceso, con lo cual fue un proceso de acompañamiento, y yo de verdad lo que les mandaba muchas veces estaba muy inseguro, pero no me hubiera atrevido a hacerlo si no hubiera sabido que iban a ser ultra sinceros conmigo, y en los momentos en los que hizo falta lo fueron. Entonces, la serie, aunque diga Berto y Enrique la ha escrito solo, yo nunca la hubiera podido escribir sin ellos. O sea, además nunca estás solo escribiendo. Está tu marido, tu mujer, están tus amigos. Hay un montón de gente que te ayuda a escribir y que conforma lo que escribes. Pero más allá de lo emocional hay una parte profesional, y Enrique y Berto fueron fundamentales. Y además, cuando yo tenía cualquier conflicto, incluso ya cuando había reescritura con Cadena y demás, y eso que con el camino con Cadena fue una delicia, y todas las... porque no siempre estuvimos de acuerdo, pero todos los momentos que hubo de discrepancia fueron súper enriquecedores para la serie, y ellos la han hecho mejor también. Pero en esos momentos de duda también me iba a ellos y decía, oye, decidme la verdad, ¿me estoy engorilando con esto? ¿Me estoy cerrando y poniéndome muy autora, muy pesada? ¿O tiramos para adelante? Y era, pues tira para adelante. Pues tiro para adelante porque confío en ellos. Entonces yo creo que una clave básica es la confianza en quien te está leyendo. Y por eso es tan importante también dar con canales, con productoras, con gente que sepa lo que tiene entre manos, porque el gran problema es que alguien que no hubiera, o sea, imagínate darle esto a un guionista de Cárdenas, pues probablemente todo hubiera salido mal o hubiera sido una serie mucho más interesante. Quiero saber lo tuyo. En mi caso, dime. También dinero. En mi caso el proceso es un pelín más tortuoso porque, bueno, el proyecto de la serie Mira lo que has hecho, en realidad parte de él. Que es curioso esto, que también nosotros en el Terrat escribimos un libro que se llamaba Padre el último mono, que era una especie de manual de paternidad. Lo escribimos, yo casi no escribí nada. Lo hicieron Rafael Barceló, Oriol Jara y Roger Rubio, y era un libro muy divertido que planteaba cómo cuidar a un bebé desde la perspectiva como si fuera una lavadora, ¿no? Como instrucciones. Es divertido el libro, y creo que es un buen regalo si alguien va a tener un hijo, y todavía se vende, está guay. Y a mí me pidieron hacer las introducciones a cada capítulo. Entonces yo las introducciones las escribí narrando mi propia experiencia. Y es verdad que había un punto... Tú ya tenías... Yo acababa de tener a Lucas, igual tenía un año. Y entonces narré mis experiencias en tono cómico, y había un tono ahí, había algo, ¿no? Había una flaira. Y entonces, en el Terrat, que siempre están dándole vueltas a proyectos y tal, pues me propusieron, oye, ¿y si desarrollamos esto como una serie? Yo estaba otra cosa, ¿eh? No había entrado en juego Movistar todavía, no había este follón ahora de plataformas haciendo churros, no. Era muy complicado. Bueno, no era muy complicado, era como que de una serie y eso, ¿por qué, no? Y entonces él desarrolló un proyecto de serie a partir de aquello. Y lo presentaron algunas cadenas, creo que a TNT del momento, no les interesó, quedó en un cajón. Y cuando entró en juego Movistar, eso volvió a aparecer. Oye, ¿te parece si lo presentamos? Yo, otra vez, pues sí, lo presentamos y empezamos a desarrollarlo. Pero era un proyecto, perdona Enrique, era el germen de aquello. ¿Cómo? Sí, el libro yo pasó por el Terrat y lo leí y dije, hostia, que hay un material que podría ser una serie, que podríamos ficcionarlo. Yo estaba en el departamento de ficción del Terrat y hice la Biblia de este material. Sí. Y bueno, nos dieron nos y negativas en todas las cadenas, habidas y por haber, hasta el 2015. Yo empecé con el proyecto del libro en el 2012, una cosa así. Sí. O sea, estuvimos bastante tiempo hasta que Movistar entró a... Movistar, lo que pasa es que Movistar me pide a mí que lidere aquello y que lo haga de autor. O sea, nos dicen algo... queremos que esto sea muy especial, que sea muy de autor y que sea distinto. Incluso nos dicen algo que no se puede emitir en Antena 3 o en Telecinco.
Esto no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que sea distinto, que no sea para todos los públicos, que tenga una voz personal. Y nos ponemos ahí el equipo a escribirlo, no nos salía. Yo acababa de rodar El Pregón con Andreu y le escribíamos algo más convencional, más para todos los públicos y con un punto de vista, pues, el personaje de Berto era más personaje, era más Peter Pan, no le interesaba la paternidad y tal. No acaba de funcionar. Y fue responsabilidad del equipo de Movistar, de Susana Herreras y Fran Araujo principalmente, que son con los que todavía continúo escribiendo. Son el otro equipo de guionistas que desde la plataforma me van rebotando todo el rato. Y ellos son los que apretaban y apretaban hasta que en un momento dado dije, me cago en la madre que me parió, vale, pues vamos a apretar. Y apretar, que es simplemente que me lo hice mío. Dije, vale, pues lo voy a contar, voy a abrir un poco la intimidad. Pero cuando dices apretar, quiero decir, ellos, por ejemplo, ¿qué te dicen? ¿A qué os dicen que no? Pues lo ven demasiado convencional, demasiado poco arriesgado. Cuando hablamos de asumir riesgos, quiere decir exactamente eso, asumir riesgos. Por ejemplo, si haces autoficción, pues un riesgo es jugar con tu personaje, ponerte en un lugar distinto al que esperan, narrar otra cosa distinta de la que se espera, de otra manera, y eso es lo que de repente empezamos a entender que es la serie, y ese proceso es arduo y es reescritura, hasta que un día de repente nos parece que tenemos el tono. Y a partir de ahí ya se empieza a configurar lo que acabó siendo Mira lo que has hecho. En el caso de los dos, es verdad que la voz propia está clara, porque esto pasa a la historia, es decir, se hacen esas series y es la serie de Berto y la serie de Bob. Es una cosa poco habitual en el panorama. Vosotros, en los dos casos, en vuestras autoficciones, claro, no hay nada, hablábamos un día de traspasar esta barrera del pudor y demás. Pero en realidad vosotros no salís mal parados en ninguna de las dos series. Quiero decir, no hay nada sórdido. Porque está Enrique en los dos casos protegiéndonos. Es Enrique que dice, no pongas esto, maricón, que vas a quedar fatal. Eso quería saber. No hay nada sórdido, nada ridículo, nada excesivamente grosero en ninguno de los personajes que vosotros estáis. En tu serie, claro, tu serie es tu historia y claro, es tu historia, ¿no? Pero quiero saber si eso está intencionado o no, o se perfila, o surge, o fluye. A ver, en mi caso intencionado, yo esto lo cuento muchas veces, pero es que es mi truco de escritura. Yo siempre que escribo como un masajista bueno. Es decir, como un masajista bueno, para las que no lo sepáis, es un masajista que en ningún momento pierde contacto de su piel con tu piel. Es decir, porque tú en un masaje eres muy vulnerable. Entonces, si el masajista en algún momento te suelta para coger el aceite o lo que sea, tú estás ahí como un niño absolutamente abandonado y desprotegido. Entonces, un buen masajista nunca deja de tocarte. Entonces, coge el aceite con una mano, pero de algún modo siempre mantiene el contacto para decirte no va a pasar nada malo. Y yo, en mi caso, la historia que estaba contando tenía momentos muy heavies. Y yo quería acompañar al espectador y a la espectadora y que sintiera que nada iba a salir mal, que todo estaba bien y que por muy duro que fuera lo que te iba a contar allí, yo te iba a llevar de la mano. Y vamos a llegar a un sitio que, sobre todo, pero no por una cuestión de que yo sea buena persona, que no lo soy, simplemente por una cuestión de que no quería incomodar a los espectadores, quería que se sintieran en un espacio seguro, porque bastante tienes tú con tu vida para sentarte delante de una pantalla y que te torturen y que pienses que toda esa incertidumbre que ya vives a diario encima se replica en la pantalla. Entonces, para mí era muy importante contar cosas muy fuertes, pero con la sensación de que nos estábamos acompañando mutuamente y que no iba a pasar nada demasiado grave. Por eso no hay esto que tú dices, sordidez. O sea, para mí hay una búsqueda constante de ternura, de cierto sentido del humor y de piedad, porque yo creo que a lo que tú te refieres también, muchas veces, más que la impudicia, es el ser despiadados. Entonces yo no soporto las obras despiadadas ni como creador ni como espectador. Entonces, por eso yo trabajo con esto, pero trabajo con esto básicamente para que quien está al otro lado de la pantalla quiera seguir viendo eso. Y de hecho es una cosa en la que cuando estábamos escribiendo el desarrollo, Berto y yo, que de repente un capítulo era la violación, otro la enfermedad, que yo decía, vaya juerga de comedia, marica, estamos aquí petándolo, pero era bonito jugar con eso porque eran cosas que habían pasado, que estaban allí, pero también yo estaba allí, también mi forma de contar las cosas estaban allí, porque
Cuando haces autoficción no es solamente que cuentes lo que has vivido en muchas ocasiones, sino que lo cuentes del modo en el que tú cuentas lo que has vivido. Al final no es solo la historia, es que respete tu tono. Y mi tono no es ni tremebundo, ni dramático, no, mi tono es este. Y cuando hay una ocasión de risa o de felicidad, tiene que estar ahí. Y cuando hay un destello de bondad que hay que reconocer, tiene que estar ahí. Y es por eso hace una serie. Es que al final la autoría es eso, que estés tú ahí, que tengas la capacidad de construir esa voz, pero con lo que ya tienes, porque inventarte una voz nueva sí que es una impostura que va a cantar al primer capítulo. Gracias. Mira, déjame hacer un inciso. El otro día hablé con Berto porque quiero invitarle a una cosa en Valencia, me ha dicho 8 veces que no. Y ella es muy pesada, ¿eh? Ahora cuando salgáis, que no se enrede para invitaros a nada a Valencia. Porque pese a que somos amigos, pues me ha dicho que no. Y entonces me dice, es que yo no soy Bob, que lo sientas ahí y te lo da todo. Yo no soy Bob. Claro, ahora entiendo lo que decías. Yo te dije que yo no te doy tanta proteína. Yo soy bueno para el chascarrillo, te voy a funcionar bien, va a ser divertido, pero decir cosas muy tampoco va a caer ninguna. Pero en eso yo creo que tenemos una voz parecida en ese sentido, porque cuando hablas de que no hay nada sórdido, que no hay nada, yo creo que he querido entender que te refieres a que no lo hay por impostura, ¿no? Por querer epatar o por querer llevar al público a un lugar sorprendente per se, ¿no? O sea, mi tono también es el de la naturalidad desde siempre en todo lo que he hecho. Entonces intentamos aproximarnos a la historia desde ahí. Cuando digo que se asumen riesgos es, por ejemplo, en mi caso, decidir narrar la muerte de mis padres desde un punto de vista íntimo, a través de la serie y a través de un artefacto cómico, eminentemente cómico. Nosotros teníamos muy claro que era una comedia, pero quisimos entrar en lugares dramáticos un poquito densos sin que nos temblara el pulso. Yo creo que ahí estaba, por lo menos ahí estaba lo que nosotros intuíamos como el riesgo que estábamos asumiendo con la ficción, porque sabíamos o intuíamos que el público esperaría de mí algo, hombre Berto, ya verás la risa que nos vamos a echar, ya verás qué gracioso. Y también proponer ese viaje, que en la primera temporada es como muy claro, que empieza un primer capítulo hablando de hacerse pajas y acaba con su padre muerto en el hospital, pues es asumir un riesgo. A lo mejor el público no te quiere seguir. Hay un contrato, que Enric siempre habla del contrato con el público, que tienes que ir firmando cada vez con cada nuevo producto. Esto me interesa, lo del contrato, Enric. Y tú, en ese contrato, ¿qué no hay? Bajo ningún concepto puede haber en ese contrato. Bueno, el contrato es el contrato del personaje con su público. Y el contrato del personaje de Berto con su público es un contrato de entretenimiento, humor y programas que cuando él se incorpora a una ficción propia y se tiene que contar, está cambiando el contrato, está cambiando el concepto, está cambiando la letra pequeña, está haciendo un anexo y ese anexo te pide cosas nuevas, te pide un tono. Pero ese contrato lo tiene que firmar también el espectador. Y lo que ha firmado en el contrato anterior, igual no te lo quiere firmar en este. Y sabíamos que era un riesgo y sabíamos que era empezar algo que iba a cambiar la forma en que el espectador se relaciona emocionalmente con el personaje. Con lo cual, la idea de empezar, y creo que es un gran ejemplo, lo de las pajas y acabar con la muerte del padre de Berto, era también una declaración de intenciones. ¿No sé si te he respondido? Sí, perfectamente, perfectamente. Hay una cosa que une a las dos series, que a mí me gusta mucho decirlo, esto lo hablaba un día con Bob, que, a ver cómo lo explico, son series donde uno viene a veranear, ¿vale? Sí. A ver cómo acaba esto. Sí, uno se sienta y quiere y dice, venga, a ver qué me van a dar estos dos, que yo sé que me interesa su mundo, que sé que lo que me van a contar no me va a desengañar, ¿no? Voy a divertirme, voy a emocionarme, vale, que eso es un poco lo que yo decía del contrato. Porque es verdad que vosotros, como creadores, no nos podéis fallar. Yo no sé si eso, a la hora de currar, lo tenéis claro, porque hay gente como que, bueno, te puedes esperar una cosa, pero te da un poco igual. Pero vosotros como creadores no. Quiero decir, si tú hubieras hecho una mierda de serie, yo me muero.
Bueno, pero esto es una... Pero es que podría No haberla hablo hecho. por mí, no hablo por mí, hablo por todos. Pero ¿A podría que haberlo sí? hecho. Sí. Claro, esto es lo que te pasa a ti. No, a que nos pasa a todos. Pero yo creo que, o sea, a toro pasado, o sea, por ejemplo, mira lo que has hecho, ha ido muy guay y cada temporada iba mejor que la anterior y se iba solidificando y tuvo reconocimiento. La gente, como decíamos, entró en el juego, nos acompañó, pero en el momento de empezar la serie era... Y con qué se planta ahora. Y además hacer una ficción sobre sí mismo otra vez, ya... La segunda, dices. No, la primera. Quiero decir, esto... ¿Otra vez? No. Hacer una serie sobre ti mismo siendo un cómico otra vez, cuando Ignatius había hecho El fin de la comedia aquí, cuando se había hecho Seinfeld, cuando se había hecho Larry David... Jorge Sanz, sí. Y cuando se había hecho Louis... Que Louis es un referente estupendo. Lo que pasa es que como le enseñó la polla a unas personas, ahora queda como feo reconocerlo, pero nosotros en aquel momento todavía no sabíamos lo de la polla, entonces era un referente Hombre, estupendo. es que todos hemos visto a Luis antes de eso, luego ya no. Ahora Bueno, ya yo parece no. como que no existe, pero entonces la sensación de... Cuando me parece muy bonito que digas, es que de vosotros se espera algo... Sí, es que es así. Algo que no nos decepcione. En el porque pecado digo, llevas la penitencia. Hombre, yo bueno, no tenía pero- esa sensación. A lo mejor la tengo ahora porque ya he hecho una que ha ido bien. Pero en aquel momento no, pensé, mamma mía, aquí el golpetazo que me voy a pegar. No, además, yo creo que no sé. Pero entendéis lo que digo, Sí, ¿no? te entiendo, pero te voy a dar Entiendo que nos otro, quieres, entiendo yo. te voy a dar otro lugar. O sea, yo no podía pensar en eso porque eso te bloquea. O sea, porque Claro. además tú no sabes quién es la gente que está al otro lado, ni ni qué esperan de ti exactamente, ni qué esperaban de mí, si que fuera gracioso, que fuera muy marica, que fuera... No sabía muy bien lo que esperaban de Muy mí. marica no ha quedado. Muy marica no ha quedado, eso es verdad. Pero a mí lo que me pasa es que, pero no sé si a Berto le pasa esto, pero yo es que no acabo de acostumbrarme a tener un espacio donde me permitan tener mi voz propia y además me pueda ganar la vida con eso. Entonces, yo sí asumo todo el tiempo el privilegio de estar en un lugar como este, que alguien me cargue una serie o que me dé una sección en un programa o que me publiquen un libro. Entonces, ahí sí soy yo quien... O sea, yo lo que sí tengo claro es que no quería hacer nada de lo que me fuera a avergonzar dentro de 5 años. Eso me parece... Pero ni en ninguna intervención televisiva, ni en ninguna columna que haga, ni en ninguna sección de radio, cualquier cosa me parece que... yo veo a gente que hace cosas en televisión y pienso, es que solo lo hace por dinero. Pienso, joder, qué horror. O soy un pijo que no entiendo que hay gente que solo hace cosas por dinero. Pero realmente yo no puedo hacer algo solo por dinero, porque para hacer algo por dinero haría cosas a lo mejor más fáciles o no lo sé. Al final yo creo que hay un momento en el que solo haces lo que sabes hacer, lo que no tienes más remedio que hacer. Cuando hablábamos con Enrique de es que esto que has hecho en el guión, tal, yo decía, Enrique, es que esto que he hecho no sé qué es que es lo único que sabía hacer. Y lo he hecho y ha quedado así, guay, es perfecto. Pero en realidad... Sí es verdad que cuando se anuncia que la serie empieza a rodarse y hay como una reacción en redes de muchísimo cariño, yo ahí sí que tengo el temor de voy a decepcionar a esta gente que me tiene cariño, pero no que espera de mí, sino que me tiene cariñete. Y es como, me lo van a ver y van a decir, vaya mierda. Y ese era mi gran miedo, porque era lo único que puedo hacer es decepcionar. Afortunadamente no, la gente lee muy bien la serie, es muy bonita la reacción, pero yo no siento que deba nada, es decir, ni siquiera creo que tenga una trayectoria que pueda embarrar, no, simplemente quiero disfrutar de la oportunidad que tengo para un lugar en el que se me escucha, sobre todo porque además piensa que eso se lo está contando con una serie un niño marica, o sea, un niño marica que durante mucho tiempo ha bajado la voz para que no le pillaran la pluma. Entonces, cuando la vida te da la oportunidad de la justicia poética, de decir, ahora voy yo y os voy a contar que yo estaba allí, no solo se estaba escuchando y se estaba viendo, sino que también estaba pensando cómo iba a contarlo después. Eso también es muy importante. Entonces no tiene nada que ver con el público, que te la bufa un poco en un sentido, con mil perdones, pero tiene que ver con hacer algo que te creas y que sientas que corresponde al privilegio del lugar en el que te han puesto. Eso es importante porque... Sí, aplaudile. No hace falta. Eso es importante. No lo había reflexionado, pero es verdad que igual es otro punto de conexión de que los dos se nos juntan dos cosas. Una es reconocer el privilegio que tenemos por poder hacer una serie
Y yo, por ejemplo, también, unido a esto está la sensación de no querer hacer otra serie por otra serie, porque me parece que hay muchísimas. Entonces, si no tienes algo que realmente valga la pena contar o de una manera determinada que contar, o ofrecer algo nuevo, distinto, un punto de vista distinto, no vale la pena. Tenemos el privilegio de no tener por qué hacerlo. O sea, tenemos otros trabajos que nos van bien. Y combinar eso con reconocer ese privilegio, con la sensación constante de querer llevarte a otro lugar, forzarte un poquito a moverte de sitio, yo creo que eso sí que a lo mejor es lo que produce como resultado hacer series con un cierto carácter o que tengan… que no decepcionen. Pero en mi caso reconozco que tengo que agradecer que me hayan obligado a hacerlo, porque es que yo… Y en su caso también, es que nos han venido a pedir que hagamos una serie de autor. Es que no despreciemos eso, es que hay mucha gente que tiene mucho talento y tiene una voz propia y muchas cosas que decir, pero se encuentran con que su operador o su cadena les dice, no, todo lo contrario. Yo estoy contigo, tengo hijos, he hecho una serie sobre ellos, no pasa nada. No te sientas mal, pero si quieres sacarlo, también sácalo. Entonces… Pobrecito. Veo aquí unos señores, unos viejos hablando. Pero que hay gente que no tiene esa suerte, que se encuentra con que le dicen todo lo contrario. Oye, hazme esto, quita voz propia, hazlo más, sigue este modelo, cópiame La Casa de Papel, cosas así, ¿sabes? Y luego con el tiempo se demuestra que eso tampoco es una fórmula mágica. Es decir, que tú sigues ese modelo y acabas haciendo El Pueblo de Telecinco. Yo no lo he visto, no sé si está bien, no lo he visto. Yo vi 5 frames y aún me estoy recuperando. Enric, cuando llega, por ejemplo, Berto, bueno, tú decías, aquí hay una historia y podemos contarla y demás, pero ¿cómo? Es que yo nunca entenderé bien cómo os ponéis a escribir, quién escribe qué, cómo se escribe eso, cómo se generan las tramas, toda esa historia, toda esa intrahistoria de la ficción no me queda clara. Es muy sencillo cómo trabajamos nosotros, pero hemos acabado trabajando así, supongo porque es nuestra forma de ser y nuestra forma de trabajar y porque somos nosotros, que si incorporáramos una nueva guionista seguramente lo cambiaríamos, o si uno fallara por lo que fuera, pues se trabajaría de manera distinta, pero para nosotros lo fundamental es hablarlo todo mucho. Hablamos un montón antes de ponernos a escribir, tomamos notas, lanzamos chistes, volvemos a reescribir sobre eso, con lo cual cuando te pones a escribir ya lo has hablado tanto que es muy sencillo el proceso y es ir intercambiando, ir pasando por las escenas uno primero, otro después y reescribiéndolas hasta que vamos teniéndolo. Yo creo que cada equipo de guión acaba desarrollando su propia forma de trabajar porque son seres humanos y tienen que entenderse. Entonces, hay diferentes maneras. Nosotros, como cada uno tiene como una especialidad de alguna manera y cada uno sabe en qué es fuerte y lo que hacemos es, como dice Enric, hablarlo mucho. Yo me gusta liderar, pero dejando espacio para que ellos también se puedan expresar y luego, si algo hago yo creo que es unificar tono. O sea, sigo la intuición. De hecho, cuando antes él decía el trabajo que hemos hecho con su serie, por ejemplo, yo apliqué lo único que hago, que es lo mismo que aplico en la mía. Yo me lo leo y hay cosas que me chirrían y cosas que no. Y cuando me chirrían, pues lo digo. Oye, pues esto, no sé, me ha hecho sentir tal pero o cual. Ese chirriar ya existe en el papel. O Sí, hasta claro. que no lo ves en… Hay algunos que existen, pero que vas tirando millas porque tienes que avanzar a ver cómo funcionará esto con otro y luego lo cambias, pero hay otros que no lo ves y cuando Berto te lo detecta, hostia, está bien porque es por eso, pero también como escritor también es doloroso porque piensas, hostia, podría haberlo detectado yo, ¿no? Para mí es muy parecido a pintar un cuadro. Entonces es como que se va enfocando la imagen cada vez más. Entonces al principio vas hablando de una forma, vas haciendo un boceto y entonces hablas y hablas, te vas acercando, vas concretando. A medida que va avanzando el proceso de reescritura y reescritura, cada vez está el cuadro más hecho, cada vez puedes tocar menos cosas, son detalles y todo ha adquirido una lógica propia que ya no te deja introducir nuevas ideas. Ya tienes claro de lo que estás hablando porque la imagen se ha enfocado mucho. ¿Queréis preguntar?
Si no, no, ¿eh? Seguimos. Estáis ahora en el nuevo proyecto. ¿En qué momento uno decide se ha acabado? Es decir, ya no hay una tercera temporada, no hace por mucho que te la pidan, no hace falta. Hay una tercera, es una cuarta en mi caso, quiero Perdona, decir. sí. Pero si era en plan hipotético, pues... Me he equivocado. Es que por un momento he sentido la ilusión de, ay, no la he visto, a lo mejor... Sí, claro, no la he visto. Te quería decir, es guay la tercera, la tienes La he disponible, visto, está en Movistar. Berto Romero. Bueno, ¿en qué momento uno dice, ya, paro esto porque ya no hay ninguna necesidad? Me consta que Maricón sí puede tener una segunda temporada. ¿Sí? Sí. ¿Estás en ello? En mi cabeza, sí. Bueno, pero Otra cosa cuéntanos- es lo que diga la industria Pero cuéntanos audiovisual. en qué momento de autoficción estás. No puedo contar nada, primero porque tengo una reunión con Berto para contársela en breve. Entonces, La va a contar aquí, ¿sabes? y además hay una cosa. Bueno, yo tenía que intentarlo. Lo que se cuenta no se La escribe. periodista incisiva. Eso, un guionista, un novelista, un escritor, una escritora, tiene que tener muy claro que todo lo que se cuenta no se escribe porque pierde esa energía. Con lo cual solo se cuenta para ponerte a escribir sobre ello. Pero sí, yo... Pero en tu cabeza está. En mi cabeza está y en mi cabeza lo único que te puedo decir es que me gustaría hacer un viaje que no fuera de saltos de adelante hacia atrás, sino de saltos laterales. Es lo que me interesaría contar. Y además está en un momento, Bob, que es muy delicado y además yo le aprecio mucho que tenga la confianza conmigo de querer contarme lo que tiene en la cabeza en este momento, porque cuando estás en ese punto en que es un boceto estás muy inseguro y va a cambiar mucho la idea que tienes en la cabeza hasta que llegue al final. Y en ese momento las ideas, que para mí las ideas son sagradas, no son ni buenas ni malas, todas pueden serlo, pero una idea... a no ser que sea esto que llaman el high concept, que es, mira, he tenido una idea que atracan un banco y dentro está Godzilla. Bueno, pues venga, vámonos, o sea, esto es lo que hay, ¿no? Pero una idea de, oye, mira, voy a contarte mi vida de cómo he tenido a mis hijos, bueno, pues ahora que me vas a tener que dar más detalles, porque así a priori Mucho, no vas a tener interesa. mi dinero, ¿no? Entonces, contar esas ideas al principio te sientes muy vulnerable y es muy complicado. En cuanto a cuándo notas que se agota la energía de la idea o de lo que quieres contar, yo creo que en cada historia es distinta. Pero en nuestro caso, desde el principio se fueron estableciendo como unas reglas de escritura que a medida que avanzábamos se iban fijando como a fuego, que eran muy estimulantes, pero al mismo tiempo no serían de muerte. Porque nosotros decidimos muy pronto que no queríamos repetir. No queríamos repetir situaciones. No queríamos repetir gags, no queríamos explotar personajes que volvieran a hacer lo mismo. Entonces, claro, esto te va quitando gasolina. Era como un proceso casi de autofagocitación, ¿no? Porque la segunda temporada no quería ser como la primera. Y la tercera, como ya era la final, pues iba a querer recuperar la primera y la segunda un poco para recordarlas y marcharnos. Pero no tenía sentido seguir repitiendo. De hecho, hacíamos cosas como, habíamos explicado la primera fase de crianza de un bebé y cuando supuestamente acaba la segunda temporada y nacen dos más, tú tienes la sensación de que vas a verlos crecer y entonces damos un salto temporal para que ya tengan 8 y 10 años en la tercera, para no volver a explicar lo mismo. Entonces esto hace que a medida que vas explicando sabes que vas a morir. Pero eso era lo bonito también del proyecto. Pero cada proyecto es distinto. Si tú haces uno en el que quieres detenerte en contar tu día a día y cada día una historia diferente, pues a lo mejor tienes para explicar 10 temporadas y no te cansas. No, sí, yo lo digo porque es muy fácil, esto lo sabemos todos, en la tele, en el audiovisual, es muy fácil caer en esto de, bueno, esto me ha ido bien, me van a respaldar, me lo van a seguir pidiendo, ¿para qué me voy a complicar la vida con otra historia si puedo estirar el chicle? Mira lo que has hecho, yo mismo me hacía trampas, mientras estábamos rodando la tercera, inevitablemente yo iba teniendo ideas para continuarla, para hacer una cuarta y una quinta y una sexta. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de mi equipo y del lugar que había encontrado para trabajar, porque me lo pasaba de puta madre escribiendo con esta gente, rodando cada día. Pero era algo egoísta, era porque me lo estaba pasando bien yo. Y entonces un momento que pensé, a ver, me lo paso bien yo, pero lo que se lo tienen que pasar bien es la gente también, ¿no? Entonces, como el jazz, ¿no? Esto que dicen de que cuando la música se lo están pasando mejor los de arriba que los de abajo, igual, Sí. malamente, ¿no? Pues entonces por eso decidimos pararlo.
Sí, a mí ese horror a la repetición también me pasa. Es decir, yo, sobre todo porque cuando algo va bien, como es el caso de Mira lo que has hecho, como ha sido Maricón Perdido, tiene la tentación de decir, eso es lo que a la gente le gusta, vamos a darles más. Y eso es un error, porque yo no sabía lo que a la gente le gustaba cuando yo escribí la primera temporada. Y me han dado feedbacks de todo tipo, con lo cual, y lo que yo quiero es, si una segunda temporada, es contar lo que yo quiero contar, y lo que creo que tengo que contar, y lo que además siento que no ha contado nadie antes. Porque luego yo creo que, tanto en el caso de Berto como en el mío, y ahí es muy bonito también la participación de Enric, porque está contribuyendo a que dos personas cuenten una historia que solo podemos contar nosotros. Eso también es una gran diferencia de una sitcom con risas enlatadas de Mediaset. Es decir, que eso lo podría hacer cualquiera. Pero no digo que lo que hagamos no tenga más o menos mérito, pero es la historia que tenemos que contar nosotros. Y que además tenemos que contarla con el respeto de asumir que tu historia per se no vale nada. Lo que decía antes Berto de las ideas, de lo sagrado de las ideas, yo en cambio no soy nada, yo soy muy sacrílego con las ideas. Yo creo que una idea en sí no vale nada. Una idea sin trabajo no vale absolutamente nada. La gente tiene ideas brillantes cada día, pero no tiene tiempo, ni energía, ni talento, ni cabeza, ni un entorno que le ayude a que sea buena. Entonces, a mí tener una idea, yo tiro las ideas todo el rato. Tú vas por la calle, yo te doy ideas, venga, toda para ti. Porque en realidad una idea no vale nada. Tiene mucho que ver el proceso de trabajo. Y entonces, repetirse tampoco, porque es que en el fondo ya no es verdad. Ya no estás contando lo que tú solo puedes contar. Estás contando lo que te han dicho, que a la gente le gusta de ti, con lo cual ahí ya es una falacia de autoficción que creo que no va a funcionar. Por eso estrenamos la serie en junio y ahora en noviembre yo me atrevo a contarle a Berto lo que he estado pensando. Y lo que he estado pensando, además, lleno también de trampas para Berto. Es decir, que yo sé que lo que voy a contar está muy tierno, entonces hay como ideas visuales, una escena, cosas para explicar bien y de algún modo seducirle, porque también hay una parte muy chula cuando cuentas un proyecto, y es que la otra persona a la que respetas, que también por eso también hay un problema con la industria en este país, que no todo el mundo con el que los creadores y las creadoras se encuentran en un despacho tienen la capacidad para entusiasmarse por algo. Tú llegas con alguien, le cuentas una historia que te parece maravillosa, tienes una cara de seta de un señor que está haciendo números en un Excel y tú dices, pues mira, te vas a meter a hacer un zurulo con el Excel y te voy a meter por el culo cuando salga yo por el despacho, por favor, me haces este favor. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y por otro lado hay una cosa que siempre estamos hablando de qué espera el público, qué espera los productos. Siempre es un poco como de lo que están ahí, los que están esperando lo que haces. Pero yo creo que, aunque suene un poco pretencioso, pero creo que siempre, y es inevitable que lo tengamos en mente, todo lo que vayamos a hacer van a ser series imperfectas. Y lo único guay de todo esto es que de lo que hagamos va a venir alguien detrás de nosotros mucho más listo y mucho más lista, y a lo mejor habremos abierto un camino para que haga una serie muchísimo mejor. Y probablemente alguno de los momentos de luz que vio para coger el túnel ese y ese camino tuvo que ver con lo que hicimos nosotros. Ya solo por eso merece mucho la pena hacer lo que hacemos. Es que el cabrón hace como los políticos, acaba al final. Es como que acabó en alto. Viene el texto con el aplauso puesto. Es muy bueno el cabrón. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué voy a decir? Nada. Iba a saltarme, simplemente. No, eso mira el cabrón. Pero esto que has dicho me parece muy interesante por la historia esta de que el que viene detrás, que yo soy muy partidaria de los referentes, esto lo hemos claro. hablado muchas veces. Vale, pero y que no todos los referentes son lo mejor, o sea que hay un postureo cuando nos hablan de referentes que me parece muy injusto. Entre mis referentes hay mucha mierda. Pero hay mucha mierda que de repente que he dicho, hostia. O sea, por eso hay que ver series malas, pelis malas, hay que leer libros malos. Porque se le ven más fácilmente las tripas y ves dónde se equivocó. Y tú, que te crees más listo que nadie, dices, yo a lo mejor por ahí lo hubiera arreglado de esta manera. Y te da un punto. Entonces yo creo que lo horrible es encontrarte con obras perfectas. Porque las obras perfectas no tienen ranuras, no tienen ningún sitio al que aferrarse. Es como si estuvieras escalando y no hubiera una mella en la pared en donde puedas enganchar los deditos. Entonces las obras perfectas son absolutamente herméticas. Sin embargo, las obras imperfectas, que yo creo que es la mayoría de lo que hacemos todos, te dan ahí puntos para que llegue otro detrás y haga algo más guay. Sí, lo que pasa... No, pero yo lo que quería saber
es decir, todos tenemos o series o en nuestro terreno profesional cosas que hemos visto que son alentadoras más que referentes, ¿no? Y vosotros seguro que también las habéis tenido en este terreno de la autoficción. Y tú como creador, como escritor, como guionista, quiero saber cuáles son. Las obras que me han influido a mí. Sí, que a la son hora de trabajar. alentadoras, que son como inspiradoras, que dices, hostia, pues yo esto lo querría hacer, lo querría haber hecho, esto es lo que yo sé hacer. No sé, yo recuerdo ir al cine con mi madre de pequeñito y salir de mi realidad y en algún momento dado dije, yo quiero hacer eso. Y supongo que ahí hay toda una gran tradición de momentos, de películas, de series que me han influido para luego tratar de copiar, porque escribir es muchas veces sin querer copiar lo que hacían otros que te maravillaban. Y ahí entra muchísima gente. Aunque está medio cancelado Woody Allen, a mí me ha fascinado siempre. ¿Se ha sacado la polla delante de alguien? No, Woody Allen, que yo sepa, no. Sí, creo que sí. Yo recuerdo ver Misterioso Asesinato en Manhattan con 18 años con mi madre en el cine Condal y decir, esto es lo que quiero hacer. Y venirme a estudiar cine aquí. Y yo creo que eso es lo que es también el cine, o las series. Un espacio inspirador para otra gente, como dice Bob, y somos como una correa de transmisión a mí me de parece tradición. maravilloso eso, ¿eh? Sí, lo que nos ha pasa pasado a los que escribimos, a los que somos periodistas, siempre hay algo que dices, esto lo sé hacer, esto lo puedo hacer. Cuando hablabas de referentes en la autoficción, ahí sí que no tienes. No te sigo porque creo que para Bob tampoco. Lo de que sea autoficción, la serie que he hecho yo en mi caso, o creo que la suya, es absolutamente irrelevante. No, para nada hemos usado... A ver, lo digo por atenernos al tema. Sí, pero yo no voy a hacerlo, no voy a atenerme al tema. Quiero decir, porque para lo de la esto de la autoficción... No le he puesto yo el título, lo ha puesto el festival maravilloso que nos acoge hoy aquí, Berto Romero. Me parece que es algo totalmente accesorio, porque nosotros no atacamos la escritura de la serie en ningún momento. Es irrelevante que sea autoficción. Yo, en mi caso, es evidente que hago autoficción, o la he hecho en esta primera serie, porque venía dado. Yo he empezado como monologuista. Un monologuista es un referente de autoficción constante. Tú subes a un escenario y juegas desde tu personaje inventada. Y yo descubrí esto la primera vez que me subí a un escenario y me di cuenta cómo funcionaba este mecanismo. Porque yo tenía como referente a Faemino Cansado y a Rubianes. Y me acuerdo que Rubianes hablaba de su abuela y tenía un gag de su abuela que decía, su abuela la pilló un tranvía, entonces se quedó enganchada en los cables del tranvía y se quedó como un pajarico, y entonces le dieron con un palo, la hicieron caer, entonces su abuela se moría y su alma iba para arriba, y entonces Dios le decía, sube, y el diablo decía, baja, fóllatela tú, decía. Y entonces yo inmediatamente me di cuenta del juego, pensé, vale, habla de su abuela, pero seguro que esto no le ha ocurrido de verdad. ¿Vale? Entonces de pequeño pensé, ojo, me di cuenta enseguida que simplemente era un mecanismo, era un punto de vista y que era absolutamente irrelevante el juego de que fueras tú o no fueras tú. Con el tiempo esto se ha ido sofisticando en mi caso y con Mira lo que has hecho es deliberado intentar sofisticarlo al máximo, difuminar lo máximo posible la sensación para que el público creyera que pudiera ser real. Incluso la elección de los actores, que fueran todos desconocidos, yo el único famoso, y que cuando aparecieran famosos hicieran de ellos, para dar la sensación de una falsa realidad, estaba premeditado, pero el mecanismo es el mismo. Para construir da igual que el personaje que uses. Lo que pasa es que vivimos en un momento en que la autoficción es la forma de narración y de ficción primordial del momento que vivimos, porque todo el mundo lo está haciendo continuamente, en redes sociales, en Instagram, estás haciendo autoficción sobre tu vida continuamente, la gente se explica más que nunca. Entonces, los que lo hacemos de una forma profesional a través de una narrativa de ficción, yo creo que simplemente usamos el mecanismo. Y me interesa bastante poco, es decir, en el próximo proyecto la intención no es hacer de Berto Romero, pero en la escritura creo que es metaficcional y autoficcional a tope, porque me sigue gustando jugar con la percepción de lo que creen que saben de mí y meter cosas
para que deliberadamente piensen, hostia, y esto igual hace referencia a algo que le ocurrió o a algo que yo sé. O sea, el juego es importante por eso, pero en cuanto a referentes, nosotros siempre, todos los referentes que teníamos eran, sobre todo Woody Allen, yo tenía Annie Hall en la cabeza casi todo el rato, y Rocky. Todo el rato, ¿te acuerdas? Todo el rato les daba ejemplos de... ¿Cómo Rocky? Rocky, todas las pelis de Rocky. Me flipan las pelis de Rocky, todas. ¿En serio? Me cago en la hostia, Mariola. Las pelis de Rocky hasta las malas. Hasta la, O sea, hasta las 5. Detesto Rocky a decir... Pues hasta lo decir- siento mucho por ti, Mariola. Rocky y Sylvester Stallone es un guionista de puta madre. Lo que pasa es que como tiene la cara así caída... Pero Rocky se la escribió él mientras rodaba la gran Evasión o Victoria. Sí. Y le dieron un Oscar por el guión. O sea, lo mismo que Woody Allen. Yo soy muy fan siempre también hace el mismo personaje, se escribe de Rocky el guión, y Stallone. Sí, también. Sí, pero como tiene la cara caída... Y entonces, cuando escribíamos... Ahora me diréis que es un gran actor. no. Ah. No, pero es muy competente Pero- en su registro. Pero es Como yo. Muy competente Pero perdona, en su registro. es igual de gran actor que Tom Cruise. Son actores que han hecho de sí mismos un género propio. Entonces, Stallone es un género. Ya no porque es un odre directamente. Un odre colgado en una bodega. Pero antes, cuando podía gesticular, Stallone era un género en sí mismo, igual que Tom Cruise. Tú pones a un señor de 60 años como tiene Tom Cruise a hacer Misión Imposible. Nadie puede hacer eso, solo Exacto. Tom Cruise. ¿Por qué? Porque la cienciología te salva, Mariola. Pues ¿te acuerdas? Continuamente mientras escribíamos yo les ponía ejemplos de Rocky. Esto es como en la 2, cuando a él lo ponen a hacer verdad, es anuncios, verdad. Sí, pero se siente un pez fuera del agua y no sé qué. Y de Y Superman nosotros también. entusiasmados, sí, es ¿De igual. quién? ¿De Y quién? de Superman. Y Superman. Ejemplos de pelis con las pelis de Superman. Esto es cuando se enfrenta consigo mismo, cuando se vuelve malo. Esto es cuando Me Superman va con encanta barba en esta- la 3. Me encanta este baño de realidad. Pero nunca nada de que no es autoficciones. Berman. Él no está pensando en Berman, está pensando en Superman, claro. Totalmente. Pues un poco en relación con lo que dice Bob, es que Berman... Es que Berman no tienes dónde pillarlo, Joder. es que Berman ya está hecho. Y no se puede mejorar. Bueno, nadie quiere preguntar, de verdad. Hasta la 4 de Superman, Mira, que es allí. malísima, tiene cosas de puta madre. No sé si tenéis micro para la persona que quiere... Vamos a recordarlo de que son preguntas y no reflexiones. Oye, si queréis reflexionar, pasad un poco de ella que... es más, Berto, estoy muy contenta de que no te hayas cortado el cabello. La gente de Leitmotiv de maquillaje, mis felicitaciones para ellos. Ay, perdona, que no te estoy entendiendo. Yo tampoco. Quítatela y habla Aquí- sin más. Vale. perdón. Que mis felicitaciones para la gente de maquillaje de Leitmotiv, porque creía que te habías cortado el cabello y me Ay, había dado un gracias. infarto. No sé de qué me hablas. Vale. Gracias, no, son extraordinarias. Bob, de verdad que excelente tu trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo hacéis para no dañar o no dejar mal puestos o no dejar muy bien puesta a la gente de alrededor de su propia autoficción? Mamá, papá, hermanos, amigos. Pregúntale a mi madre. Por eso te lo pregunto un poquito más a ti. Mi madre no ha visto la serie, entonces mi madre no ha visto nada de lo que yo he hecho. De hecho, no sabe qué hago. Cosa que está muy bien. Entonces, no, yo fíjate que yo no he protegido... No, Berto yo creo que ha sido más cuidadoso, pero yo no he protegido a nadie del entorno. Y quién sé... ¿Sabes lo bueno? Cuando pones a alguien como tú crees que es o lo caricaturizas, yo creo que en muchos casos, al verse, no da crédito de que la haya retratado así, piensa, no puedo ser yo no puedo ser así de zorra. Lo eres. Yo fui muy pudoroso con eso y además intenté en el dibujo de los personajes de la familia escapar bastante de retratos, porque además no tenía yo mucho material con eso, no tengo alrededor relaciones muy jodidas. Yo que sé, mi hermano en la serie me sablea y mi hermano en la vida real es mi abogado. O sea,
o sea, es el tipo más, es la figura más sólida que tengo alrededor. Mi familia, en realidad, me han dicho muy pocas cosas de la serie. Yo creo que casi o no la han visto o no me han querido decir nada. Pero yo creo que es simplemente porque, como en el retrato emocional de mi relación con mis padres, su enfermedad, su muerte, donde ahí sí que quizás lo único más jodido y realista que me atreví a contar, les ha dado como pudor. Me han dicho, muy bien, pero yo creo que mi hermano me dijo alguna vez, hostia, solo me dijo, hostia, lo del Papa, pero ya está. De hecho, yo hice una escena ya directamente para eso, para vacunarme de eso, en la que mi familia ficticia ve la serie y dicen, yo no soy así. Y yo digo mi frase favorita de la serie, que es, ¿cómo sois tan egocéntricos para pensar que estoy hablando de vosotros cuando en realidad estoy hablando solo de mí? O sea, que ya está. Es verdad que además, de todas formas, en las dos series hay muchas diferencias a la hora de plasmar el entorno y demás. Yo creo que lo de Bob es más crudo y más atrevido, y también es verdad que tu historia es distinta y requiere un trato distinto, pero lo tuyo, Berto, es más amable y no hay nada, está claro que no hay ningún personaje jamás se puede sentir molesto. Si tu madre hubiera visto la serie, sí se sentiría molesta o desconcertada, de alguna manera. Bueno, es que en serio os digo que este debate para nosotros es Estéril. irrelevante a tal nivel que Estéril. yo que he trabajado con Bob en toda la creación de la serie, a mí no se me ocurrió preguntarle nunca, en ningún momento, que era real o que no, o cómo se sentía él en relación a lo que estaba contando, o cómo se decía a su madre, en ningún momento. Y estuvimos juntos justo al principio cuando estábamos sacando la historia, y recuerdo que durante la presentación alguien me lo preguntó y me descolocó, no me había pasado por la cabeza, parece en ningún momento, porque además cuando empiezas a manosear este tipo de cosas y a convertirlas en ficción, dejan de ser tuyas inmediatamente. O sea, se convierte en material de trabajo, y ojo que cuando se convierte en material de trabajo entran en una maquinaria despiadada que se lleva la realidad a otros sitios y la potencia si hace falta para que funcione la serie, o se olvida de lo que es real si realmente no tenía potencia narrativa. Y una vez empieza ese proceso, adiós muy buenas, da igual. O sea, lo que queda al final es un aroma de realidad. O sea, como todo ha partido de verdades, o más que de realidades, de verdades, son cosas que has sentido o que han ocurrido, pero en el proceso de convertirlos en una ficción, Todo es verosímil, esta es la historia. se convierten en algo distinto, pero que curiosamente tiene una potencia muy parecida a lo vivido. Yo veo mi propia serie y entre lo que le ocurrió a uno que nos lo contó, lo que nos inventamos, lo que hicimos encajar para que un personaje funcionara con otro, en realidad yo no he vivido prácticamente nada de lo que ha pasado ahí, pero lo he vivido todo. Y yo lo veo y tengo la sensación de estar viendo una realidad paralela súper real. Es muy curioso eso. Y lo recomiendo a todo el mundo. Si podéis hacer una serie. No, Bob siempre dice, en mi cabeza sucedió así. Claro. Aunque luego no sea real esto, pero Claro, sí. y de hecho yo hay una cosa que me pasó después de terminar la serie. Yo no tengo fotos mía de niño, de adolescente. Entonces, para mí, yo de niño soy Gaby. Soy el actor que hace de mí de niño, que seguro que es mucho más mono de lo que era yo de niño, y mira, me apunto esto y chimpún. Pero, y lo que tú dices, tiene que ser verosímil, pero sobre todo te tiene que servir para contar la historia que estás contando. Es decir, tiene que ser útil. Y entonces, si lo que es útil fue verdad absoluta o fue una fantasía, y de hecho yo creo que además se nos conoce mucho mejor por lo que fantaseamos que por lo que vivimos, porque lo que vivimos es muy plano, y lo que fantaseamos, lo que tememos, lo que esperamos, lo que deseamos, lo que modificamos en nuestra cabeza, es lo que nos conforma como quienes somos. Entonces yo por eso reivindico muchísimo, no la autoficción, lo que decía Berto, es decir, como un género en sí mismo, sino como una forma de utilizar el material que tienes más cercano, al que le has dado más vueltas, el que te va a hacer que todo sea más verosímil, porque le vas a meter, porque no es sentarte y contarle a Ana Rosa Quintana lo que te ha pasado.
es sentarte y convertir eso en un producto cultural decente y que a la gente le guste, le interese y que le acabe llegando la sensación que tú quieres transmitir. Y que en ese momento, cuando tú lo viviste o cuando tú soñaste que lo viviste, ni siquiera lo entiendes. Yo creo que también hay una cosa muy importante en esto, es la necesidad de que pase el tiempo para que te conviertas en un narrador de ese tiempo. Porque si no, de inmediato tú no te has enterado muy bien de lo que te ha pasado porque tienes con lo que tienes en ese momento. La vida a veces edita mal las cosas. Claro, yo creo que lo bueno de la ficción es que puedes editar la vida, porque la vida viene muy mal editada. O sea, de repente te pasa como todo lo gordo a la vez, luego das una racha que te aburres como una mona, luego... Entonces esto, si haces ficción, tienes que equilibrarlo y estructurarlo y que haya ahí un interés constante. ¿Alguien quiere esta mano aquí? Segunda fila, hay una muchacha que necesita un micrófono. Yo creo que si te quitas la Si te quitas la máscara mascarilla, igual, venga, bueno, a viene- saco. ya llega el micrófono. Vale, bueno, antes de nada, enhorabuena por el trabajo y mi pregunta la quiero partir desde el punto en el que a veces la realidad produce cosas más inverosímiles de lo que podríamos poner en un guión. Y si en alguno de vuestros casos ha habido algo que quisierais poner porque era una fantasía y la habéis tenido que vetar, y en el caso de que haya pasado, ¿cuál ha sido, si se puede contar? Bueno, yo tengo una historia muy bonita. Yo también. Empieza tú, Berto. Cuando empezamos cuando arranca Mira lo que has hecho y empiezas a rodar algo que es como una especie de versión de cosas que han ocurrido en tu vida y estar haciendo de ti, y empezaron a ocurrir cosas ciertamente curiosas. Y la más curiosa de todas es como dramático, pero es extraño, ¿eh? Es curioso y en el fondo es bonito. Íbamos a rodar, estábamos rodando la primera temporada y hay una escena en la que mi padre muere en el hospital, en una cama de hospital, yo estoy junto a él y salgo un momento y vuelvo, y cuando vuelvo ya ha muerto, ¿no? Entonces estábamos en esa localización, que era un hospital abandonado, que es una mutua que está por ahí por Mataró, bueno, etc. Y entonces toca rodar la muerte de mi padre el lunes. Y el domingo yo estoy en Cartagena, porque tengo un bolo ahí esa noche, tengo una actuación de teatro, y entonces me llaman por teléfono por la mañana y ha muerto mi madre, el domingo. Y el lunes hay que rodar la muerte de mi padre. Sé que no es muy gracioso, pero visto ahora con el tiempo, vaya timing. Entonces, claro, el lunes, por lo que sea, no voy a poder ir. Y entonces se entierra el miércoles y el jueves pues voy a rodar. Y entonces aparezco el jueves a rodar la muerte de mi padre, con mi madre muerta el día anterior, y el equipo, claro, tú imagínate esas caras. Y a la gente como, bueno, es que hemos intentado retrasarlo, pero claro, no podemos cambiar de localización y hemos rodado estos 3 días otras cosas, pero es que no había manera de cambiarlo, o sea, que no podías, por producción no se podía llevar a dentro de un mes cuando Berto esté bien, es que había que rodarlo el jueves. Entonces yo ruedo la escena de la muerte de mi padre y yo no puedo llorar, o sea, es imposible. O sea, y además yo no sé llorar en escena, me tienen que echar cosas en los ojos y entonces lloro. Pero ese día yo pensé en mis adentros, hombre, hoy voy a llorar, coño. No, llego yo y digo, a ver, ha muerto mi madre ayer, como no, hoy voy a llorar y por lo menos esto lo voy a clavar. Por lo menos esto lo voy a clavar. Llega el momento y no hay manera. O sea, claro, seco como un cuerno, como el culo de un perro, no hay manera. Y entonces rodamos la secuencia y queda pues como queda en la serie. En la siguiente temporada, ya ha pasado un año, mi madre ya lleva un año muerta y mi padre muchos más, entonces yo ya estoy mejor. Vamos a rodar y entonces rodamos, la segunda temporada se rueda como se rodaba la primera. Y entonces yo me ruedo a mí mismo en un set con otro actor, que esta vez es Resines, que hace de mi padre, fingiendo que es el rodaje de aquello que hicimos. Volvemos a rodar la secuencia de la muerte de mi padre y esta vez quedó de puta madre.
O sea, y entonces, curiosamente, en la serie, lo que es la ficción, o sea, en donde yo estoy representando la muerte de mi padre, que supuestamente era real en la primera y que además tenía la muerte de mi madre, está mejor en la ficción un año después, cuando no había ya nada emocional dentro, que en la primera, que llevaba toda esta carga. O sea que a mí, cuando ocurrió esto, pensé, joder, no puede ser más metafórico ni me puede dejar más claro cómo funciona este asunto. O sea, da igual, la realidad va por un lado y la ficción va por el otro, no tiene nada que ver. Aunque intentes mezclarlos, llevan tiempos distintos, llevan timings distintos y una lleva una guasa y la vida lleva otra. Y es mucho más jodida, lo que pasa que funciona de otra manera. Y está la historia. ¿Y tú? No más. Pues mira, yo os he dicho antes que la realidad está muy mal editada, pero a veces está superproducida. Entonces, en mi caso, hay un momento casi al final del primer capítulo de Maricón Perdido, donde reaparece la Chon y salva a Roberto de las manos del chapero, que le pide dinero y demás. Así es como lo cuento en la serie. En la vida real, esto pasó, pero pasó a lo grande, o sea, pasó superproducción de Hollywood. O sea, yo había ligado con un muchacho en un bar y entonces el muchacho me dijo, vámonos a follar por ahí a una sauna, y yo iba súper contento porque yo ligaba poquísimo y no estaba mal el muchacho, tenía todo en su sitio, parecía, aparentemente, y dije, pues mira, qué bien que he ligado. Iba yo con él por la calle de Madrid, por el centro, y vamos, y de repente me agarra de la mano una puta y me dice, ¿dónde vas con ese? Ese la mira y echa a correr. Entonces la puta me dice, tú no te acuerdas de mí, soy la Chon. Y yo digo, madre mía. Y la Chon iba acompañada de 4 señores senegaleses. Y entonces la Chon, cuando ya ha visto que se iba, entonces hace, y eso es verdad que fue tal como lo cuento en la serie, me da 2 besos y me dice, qué maricón y qué guapo estás. Y yo dije, qué maravilla. Entonces la Chon me dijo, pero ¿y esto dónde la has sacado? Es un hijo de puta, hostia, te podía haber matado. Y yo, claro, muerto de miedo. De pronto la Chon da 3 chasquidos al aire y le dice a los senegaleses, paradle un taxi. Entonces los senegaleses se ponen en medio de la calle, me paran un taxi, me abren las puertas del taxi, me suben al taxi, la Chon me mete 5.000 pesetas en la mano, me cierra las puertas y me dice, cuídate mucho. Y yo me quedo mirando para atrás con la Chon en medio de 4 senegaleses, ella en medio como una vedette, que solo faltaba si hubieran puesto a bailar claqué. ¿Con qué cara meto yo eso en la serie? O sea, quiero decir, ¿a quién se le hubiera ocurrido meter a 4 senegaleses, la Chon parando el taxi, el otro ahí corriendo? Era imposible, con lo cual tuve que contar esa historia, pero de un modo mucho más pequeño, pero la realidad estuvo mucho mejor producida que luego como la hicimos. La vida a veces no llega y a veces se pasa. A veces la vida se pasa, que tú dices, a ver, no hacía falta este dinero para esto. Ilumíname un poco mejor y quita a los negros. Tenemos... No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? Allí arriba. Que no os veo. Pues... allá arriba, vale, vale. Caray, es que estás muy lejos. Está guay este sitio, no había estado yo. Sí, Esto sí, que es muy del bonito. propio CCCB, ¿no? Hola, Berto. Quería preguntarte en relación a esto que has Mira, contado. es que si no te quitas la mascarilla no te oímos. Lo Sí, siento. quítate la mascarilla. O más alto. No sé. Venga. En relación a lo que has contado ahora de la segunda temporada, en la que cuentas la primera temporada, yo pensé en ese momento, ya lo hemos perdido, ya está, ya ha degenerado totalmente. Y me quedé ya pensando en ese momento diciendo, coño, ¿cómo sería Berto haciendo una serie de ciencia ficción o algo así? ¿Qué tipo de pajas mentales contarías tú si tuvieras carta blanca para hacer este tipo de cosas? Perdóname, pero no he entendido muy bien que pensaste que había degenerado mucho cuando viste la segunda temporada. No, en ese momento en el que Sí. empiezas a contar la primera temporada y Sí. haces como un bucle dentro de un bucle, no sé, me Sí. quedé ahí un poco, joder, no sé. Y la pregunta era que ¿cómo crees que sería...? Si tuvieras carta blanca para hacer algo así, rollo ciencia ficción o algo así, pues, ¿qué harías? ¿Te interesaría? No sé. Pero
Veo que das por sentado que no tengo la carta blanca, pero Por eso pregunto, no sé. Mira, yo soy muy juguetón y me gusta mucho forzar las cosas, llevarlas, desarrollarlas lo máximo que den y a mí me parecía que la idea de hacer un bucle en la segunda temporada era muy golosa y además conectaba con muchas películas que a mí me gustan mucho y que normalmente no tienen mucho éxito, porque estas cosas metaficcionales no acostumbran a gustar demasiado. Y, por ejemplo, te hablo del último gran héroe, de Schwarzenegger. Sí, os reís, pero ¿por qué os reís? Es un peliculón, es de John McTiernan, es una película de puta madre, tiene un guión cojonudo y si la veis, o la volvéis a ver, veréis que tiene un mogollón de ideas alucinantes sobre estos rollos. Hay más ejemplos que ahora no me vienen porque cuando me pongo a plantearlos no me vienen, pero me interesa mucho este tipo de ficciones. Yo que sé, cómo ser John Malkovich, bueno. Y el caso es que a mí me tira mucho la ciencia ficción y el terror, por ejemplo. Me interesan mucho más que la comedia. De hecho, los consumo más que comedia. Casi no soy especialista en comedia, pero sí que veo mucha ciencia ficción y terror. Y es algo que acaricio en algún momento a hacer. O sea, no lo sé si llegará o no la ocasión. Pero la pregunta de cómo sería no te lo puedo contestar porque te explicaría el argumento y eso no te lo puedo contestar porque si es bueno se lo voy a explicar a los de Movistar o a quien sea que me la pague, ¿sabes? A mí me gusta mucho, perdón, te voy a responder yo una cosa, no me has preguntado, pero me gusta mucho que hemos pasado de más que una pregunta tengo una reflexión, has inaugurado un nuevo género que es más que una pregunta tengo una faltada. Es muy bonito. Enhorabuena. No, yo no lo he interpretado como faltada. Ay, yo sí, No, Berto. no. Yo quiero saber de Enric qué es lo peor de ellos como... Te lo voy a decir aquí ahora, ¿no? Sí, hombre, pero algo Sí, que se pero pueda digo, contar, coño. claro, que se puede contar. ¿Qué es lo peor? seguro. Sí, lo peor de ellos al trabajar, es decir, ¿qué es lo peor de Berto, qué es lo peor de Bob cuando tienes que trabajar con él? No, a ver, lo peor, ya lo he dicho, lo he apuntado antes. No lo has apuntado. Sí, lo he apuntado. Porque no has dicho nada malo. Sí, cuando tú traes material para que Berto lo revise y no está bien, es muy doloroso. Pero no porque él sea especialmente lacerante en la crítica, que no lo es, que es muy respetuoso, sino que nos hace sentir a Berto y a Rafael y a mí que de alguna manera le hemos fallado. Es un momento jodido para un Pero escritor. eso no y es para lo un peor guionista. de él. Para mí es... Pero esto es porque también sois muy sensibles y... No, Sí, es sí. verdad. Pero nosotros funcionamos como... No es una monarquía absoluta y yo no impongo mi criterio... Yo impongo... O sea, las ideas ahí si se quedan es porque las que funcionan mejor se quedan. Y las que... Cuando proponéis cosas y son mejores que las que propongo yo, se quedan. Sí. Y si no, no. Pero, Pero eso, claro, esa decisión la tomas tú. Tú decides si es mejor o peor. Pero la tomo yo, pero la argumenta, ¿eh? Pero la argumento. Y si no soy capaz de argumentar, o sea, los convenzo. Si no soy capaz de convencerles, no se va a quedar la idea. Hay veces que también convence de pesado. Eso es verdad. Alguna vez lo hemos dicho esto. Vale, Sí, puede la ser, frase puede es ser. lo Sí, peor no, de no. Berto es cuando es Es pesado. cuando es pesado. Puede ser, Ya está. pero también reculo. Sí, también sí hay que veces reculo. Hay veces que que reculo. estoy enamorado de una idea y al final acabo diciendo, mira, esto se va a la porra. Yo también en ese momento podría pensar que os he fallado a vosotros, pero como soy el líder del equipo... Y me interesa mucho saber, en la parte pura de comedia, cómo se gesta el momento en el que uno dice, sí, este es un buen chiste, este es un buen gag. Pues nos porque reímos nos los reímos tres. los tres. Es que nos reís reímos. los Nos tres. reímos los Sí. tres y se queda. Sí, y además es muy jodido escribir comedia en el sentido de que Claro, tú porque- te reíste la primera vez, pero la 16ª vez que lo lees ya no te hace gracia. Y aguantarlo ahí, porque aquella primera vez nos hizo gracia a las tres, yo creo que es un valor del equipo de guión. Claro, porque es una pregunta recurrente que hago a los cómicos y es, hay algo que siempre hace reír a todo el mundo y provoca consenso, pero a ti no, por ejemplo.
En vuestro caso, ¿hay algo que realmente sea así? Es decir, ¿hay algo que a Berto siempre le haga gracia y a vosotros no? No ¿O al soy revés? consciente No. de... Y además yo trabajo, tanto en Mira lo que has hecho como en el proyecto nuevo que estamos haciendo, yo trabajo sin prestar atención a la comedia. Porque para mí la escritura de comedia es algo muy, muy intuitivo. Siempre lo ha sido y cada vez lo es más. Y creo que cuanto más me fijo... Para mí la comedia es algo que cuando empiezas a mirarlo, cuanto más lo miras, más se va desdibujando. Y si lo analizas, realmente pierde el sentido. Es como cuando repites mucho una palabra que al fin que dices, ya no sé qué estoy diciendo. Para mí la comedia funciona así. Entonces, yo confío en que la comedia nos sale, porque sale natural y sé que va a hacer gracia, porque además lo vamos a interpretar con actores de comedia. Al principio, la primera vez ha hecho gracia y eso es lo importante y ya nunca más va a hacer gracia, vas a estar odiando ese chiste, lo vas a odiar cada vez más, cada vez más. Entonces intento no fijarme demasiado en ello y escribimos centrándonos en lo otro. Cuando era Mira lo que has hecho, en el drama, en las tramas emocionales de los protagonistas, en qué sentían, y yo tenía la sensación de que estaba escribiendo un drama bergmaniano, o sea, que era una cosa durísima. Y luego lo poníamos y la gente se reía. Y entonces es cuando recordé, hostia, es verdad, es que tenía gracia esto. Pero cuando llegamos a la proyección con un público virgen, yo iba acojonado, pues digo, madre mía, si es que esto no tiene ni puta gracia ya. Pero esto es mi problema, porque llevo enganchado a esto 1 año o 2 o 3 y es inevitable. Funcionamos así. Es que yo sí que no tenía nada presente la comedia, es decir, al final para mí el humor es una vía de escape y forma parte de mi mirada y de mi voz. Entonces, a mí el humor me interesaba sobre todo porque ponerlo en los momentos en los que yo había trabajado con el humor, es decir, en los que en mi cabeza había hecho crack y para soportar algo había tenido que hacerme un chiste, pero no, ese chiste no era para los otros, era para entender cómo funcionaba la cabeza de ese personaje que estaba contando la historia, con lo cual yo en ese sentido, y además desde el principio con Berto tuvimos muy claro que no íbamos a la comedia, o sea, que no iba a ser una comedia loca. Es verdad que para mí Maricón Perdido sí es una comedia y ahora hay gente después del Ondas que dice, pero es que no es una comedia. Digo, cállate, lo has hecho tú. Pero una vez dicho eso... Estaba presentado como comedia, sí, y tuvimos porque ahí para mí la comedia es eso. dudas. La comedia es cómo asumes un montón de cosas que te pasan. Y en mi cabeza funcionaban así, con lo cual formo parte de esa voz. Pero yo no quiero... yo no hago chistes, porque además yo aborrezco los chistes porque nunca me funcionan. Entonces lo que hago es otra cosa. Y en ese sentido sí que había un punto, por ejemplo, en la construcción del personaje de Candela como madre, había un punto ahí de comedia, pero una comedia heladora, una comedia que te lava la sangre, pero que sabías que lo que hacía ella era tan terrible, lo que te estaba contando ese modelo de madre que normalmente no se ha presentado, que es una mala madre odiosa, o era un poco graciosa, o te hacía reír con lo que hacía, o era insoportable el dolor que te provocaba. Y ahí sí que había una intención, pero porque la comedia también muchas veces sirve para hacer... Es simplemente un filtro. Es un filtro de Instagram que te sirve para soportar según qué cosas. Y luego, por ejemplo, en el caso de Mira lo que has hecho, hay otra cosa con la que teníamos que contar, y es que la protagonizo yo, y entonces... Por ejemplo, si yo escribo una escena en la que, por poner un ejemplo, una escena en la que yo me meto en la bañera y me voy a cortar las venas, y una escena en la que yo me miro al espejo, me desnudo, me meto en la bañera y hago así para cortarme las venas, es que sé que os vais a reír. O sea, sé que lo vais a ver y hasta que no me las corte y me muera, entonces diréis, hostia, que se ha matado. Y ahí a lo mejor se os hiela la sangre, pero yo si es que sé que va a hacer gracia, porque o sea, yo igual me gustaría... Sé que aunque lo intente, me ponga yo allí y tal, vais a decir, hostia, el puto Berto. De aquí se te ha cortado la pena el puto Berto. Entonces, eso es un intangible también con el que juegas, ¿eh? Juega a favor eso no, también. No, pero que no lo, en ningún momento es un don que tengo, que, claro. que me sigue maravillando a día de hoy, que yo hay muchas veces que no quiero hacer reír, que sale, digo, pero es el intangible al que se refiere Javier Cansado, que es un erudito en esto, y que cuando me lo dijo dije, hostia, estaba pensando en el intangible es eso, es la parte de comedia que se desarrolla en la cabeza de los demás. Puedes hacer gracia, hay gente que tiene más intangible y gente que tiene menos. Sí. Hay gente que no tiene ninguno. Entonces yo entro en el banco muy enfadado porque hay un extracto que no entiendo y veo que el tipo hace... Está la chica allí en la ventanilla. Bueno, vamos a ver. A ver qué te ha pasado.
Antonio Zores, que decía que él iba al bar a tomarse un cortado. Y ¿Quién? decía, ¿Quién? Ah, Antonio Zores decía, un cortado. Y el camarero decía, ya está Antonio con sus cosas. Y dice, ¿qué cosas? Vamos a acabar ya. 5 minutos. ¿Qué tenéis 5 cosas es que que tengo hacer ahí ahora? el cartelito. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? No. Antes te han preguntado las cosas que son verdad y tal, pero hay una cosa que sí que es verdad y que me encanta oírsela contar a Bob, que es que yo creía que era mentira, que es la aparición, que fue vecino de los Pecos. Es que esto es una cosa que me explotó la cabeza en la serie y dije, ¿cómo se ha flipado Bob de poner a los Pecos de vecino? Y me dijo, no, coño, que eran mis vecinos. Pero lo más bonito de esto es que Javi o el otro, que no sé. Javi. Javi o El ¿Cómo rubio. se llamaba el otro? Es como El los otro es de Pedro. Estopa. Pedro es el moreno, Javi es Pedro. el rubio. ¿Sabes el Javi. que a Estopa le preguntó a un tío, le dijo, ¿tú eres tú o tu hermano? Me lo contó Andreu. Esto es cierto, ¿eh? No. Un tipo llegó y le dijo, perdona, ¿tú eres tú o tu hermano? Y era él o su hermano, vamos. Entonces Javi te escribió Javi me escribió un mensaje. después de la serie. Bueno, porque era verdad que los Pecos eran vecinos. Claro, los Pecos Javi es eran el rubio, ¿no? Eran mis vecinos, Javi es el rubio. El más activo este. El que ahora sigue intentándolo. Sí. sí. Tiene una cuenta de Instagram que está Exacto, muy guay. con una colección de chalecos Sí, maravillosa. Entonces Javi justamente desde su cuenta de Instagram me envió un mensaje directo diciendo que le había encantado la serie y que además se acordaba de mí de niño y que le parecía muy mono y que le agradecía muchísimo el cariño y el respeto con el que les había tratado. Ay, en qué la serie. bonito. Y yo le dije, a ver, puede ser que os merecíais, porque es verdad que eran encantadores. Entonces fue muy bonito y luego coincidimos en la radio de Julia también y me dijo lo mismo, porque me dio miedo. Imagínate que en la radio dice, pero nunca le conocimos, ¿te imaginas? Que me hubiera dejado como una falsa. Y no, reconoció que se acordaban de ese niño que estaba contando la historia, ¿no? Y me pareció muy chulo y sí, yo fui vecino de los Pecos. También tengo que decir que vi una escena con María Jiménez, que también era mi vecina, en la que María Jiménez yo me la encontraba cada día cuando iba a coger la ruta en un bar que había en la calle Carretas, donde salía la ruta de mi cole, y María Jiménez, 8:30 de la mañana, ya borracha, como una cuba, con un vaso de tubo de whisky, jugando a la máquina tragaperras, con chándal, tacones y una gorra de leopardo. Esto cada mañana, pero no hubo presupuesto de producción y no rodamos esa escena, lo siento. Bueno, queridos, una cosa que quiero deciros. Bob trabajó en lecturas. Berto fracasó estrepitosamente en su primer programa en solitario en la televisión. En el segundo, perdona, ¿eh? En el primero y en el segundo. Fracasé en dos. En dos. Y Enric ha escrito chistes para Tu cara me suena. ¿Por qué digo esto? Porque de todo se sale, como veréis. Y después de esos pequeños fracasos... Oye, ¿y tú qué, Mariola? Tú habrás tenido algo también, ¿no? No. ¿Habrá algún esqueleto en el armario? A ver, perdona. Mariola estaba en la capilla ardiente de la niña de Alcácer poniendo pinganillos a las madres. La que pregunta aquí soy yo. Gracias. Entonces, lo que quiero deciros, esto era para algo desenfadado, es que ellos son talentosos, son grandes creadores y estoy encantada de que hayan venido aquí a contarnos sus procesos creativos. Os deseamos muchísima felicidad, muchísima suerte y estaremos encantados de seguiros en todo lo que hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Serializados. Ojalá sigáis muchos años haciendo este festival que nos da tan buenos ratos. Muchas gracias a todos por venir. ¡Ay, a Popitas! Y a Popitas. A Popitas, sí. Popitas.